A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, el día de hoy nos acompaña el abogado y académico tributarista Carlos Pontón. Nuestra intención es analizar la situación impositiva del país. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Marjorie. Mucho gusto. Carlos, los acuerdos firmados con el FMI, ¿cómo se implementarán en el marco impositivo del país? Bueno, a través de reformas tributarias. A través de... Son básicamente recomendaciones u órdenes que como organismo acreedor, por estos 6.000 millones que nos van a ir dando progresivamente, ¿no? A una tasa preferencial de casi del 3%, el FMI ha recomendado, justamente como garantía para que el crédito sea pagado, realizar algunos ajustes dentro de la política fiscal. Es decir, no son recomendaciones, son imposiciones. Básicamente son imposiciones. Condicionamientos, ¿cómo lo llamamos? Creo que la palabra correcta debería ser condicionamientos. Condicionamientos porque, claro, los 6.000 millones no van a llegar enseguida, van a llegar poco a poco, ¿no? En este año solamente unos 2.000 millones. Cuando tengamos los 4.000 millones, en ese caso, el SRI, o el siguiente desembolso, los 4.000 millones, el FMI va a pedir cuentas de cómo se ha llegado justamente con estos condicionamientos, cómo se ha ajustado la política fiscal, por ejemplo, cómo se ha implementado las reformas tributarias que está recomendando, cómo se ha achicado el aparato del Estado, ¿no? Cómo parte de esos dineros no ha sido desviado en otros asuntos y principalmente va a controlar el asunto de la corrupción, ¿no? Que es tanto ha hecho alarma en estos últimos años, básicamente por el tema mediático. De acuerdo. El IVA en la región, comparado con el IVA en Ecuador, es decir, vemos bondad en los impuestos directos o indirectos. ¿Cómo si nos comparamos, hacemos una suerte de comparación a nivel de la región? ¿Qué podemos decir de nuestra situación? A ver, nuestro IVA es de las tarifas más bajas de América Latina, ¿no? Si comparamos el IVA de Brasil, bueno, en Argentina tienen un sistema más complejo, la tarifa de Chile, la tarifa de Colombia, de Bolivia, de Perú, nuestro IVA está unos puntos más abajo, tenemos una tarifa del 12% desde el año 98, ¿no? Por ahí en el 2001 se pretendió subirlo al 14%, se lo declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional de aquella época, y después, temporalmente, por el terremoto de la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas, se lo subió por un año al 14%, pero volvió al 12% desde el 2017. Es un IVA en comparación con el promedio de la región bajo, es un IVA comparado con el resto del mundo es muy bajo, ¿no? Parte de los economistas y de los fiscalistas señalan que es bueno que el IVA se vaya subiendo poco a poco, no solamente por el tema de la tarifa, sino también ir eliminando dispensas, exoneraciones o tratamientos diferenciados en algunos asuntos. De todas maneras, el IVA es un impuesto general, es un impuesto que grava la totalidad del consumo, ¿no? Desde que uno compra, pues productos de consumo masivo, recibe bienes, servicios de manera general, se entendería que todo debería estar gravado con IVA y no debería incidir en la inflación. Pero el IVA tiene la consideración de tener un componente regresivo, en el sentido de que cuando uno tiene un mayor nivel de ingresos, tiene mayor capacidad de ahorro frente a una persona que, digamos, como promedio gana entre 400 a 500 dólares, que es el salario promedio en el Ecuador, no tiene capacidad de ahorro y todo su ingreso lo destina al gasto y por lo tanto gravaría IVA. Por eso es que en países como el Ecuador tenemos un régimen de tarifa diferenciada, que es la tarifa cero, que es la única tarifa diferenciada, es decir, sin IVA,
o podríamos decirlo coloquialmente como exoneración de IVA, para productos de consumo masivo de la canasta básica, para medicamentos, para servicios, por ejemplo, de educación, servicios de salud, ¿no? O temas necesarios que la población humana no tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Y que obviamente a través de otras prestaciones sociales, como por ejemplo la educación pública o la salud pública, no compite con estos servicios privados, ¿no? Entonces, el IVA entra en este contexto. Ahora, el IVA complementa la recaudación que debería hacer, de acuerdo a nuestra política fiscal y a nuestra Constitución, a los ingresos progresivos, que deben ser prioritarios. Cuando me refiero a impuestos progresivos, se refiere a impuestos directos, es decir, a impuestos en donde lo que se va a gravar es la condición económica, la capacidad contributiva de la persona, del contribuyente, el que más tiene más paga. El IVA sale de este contexto. El IVA solamente lo que haría es recaudar, ¿no?, en complemento para nutrir las arcas fiscales de las posibilidades bajas que tiene de recaudar frente a los impuestos directos como el impuesto a la renta. Otro de los grandes impuestos que han sido en varias ocasiones censurados, por así decirlo, es el impuesto a la salida de capitales. ¿Qué consideración te merece a ti? Sí, es un impuesto lo que se conoce como impuesto heterodoxo, porque no es que se repita en todos los países. El IVA o el impuesto a la renta, independientemente del nombre que tengan, se repite en todos los países, ¿no? El ISD, impuesto a salida de divisas, que es el nombre técnico, es un impuesto que lo que busca es desincentivar la salida de los capitales, la salida de divisas, tomando en consideración que no tenemos la posibilidad de emitir moneda billete, ¿no? Es decir, desde $1 para adelante tenemos solamente la posibilidad de emitir moneda fraccionaria. Dependemos de las divisas, dependemos de las exportaciones, dependemos de cuidar los recursos estatales y dependemos de que la moneda no salga. Entonces, el impuesto de salida de divisas, a mi consideración, más allá de la polémica que ha surgido de ahí con varias reformas, que fue subiéndose incluso la tarifa definitivamente hasta un 5%, acuérdense que comenzó desde el 1%, tiene una polémica, pero más allá de eso es necesario, no tanto como herramienta de recaudación, como se lo pretendió ver ya a partir del segundo lustro de la década pasada, del 2015 en adelante, sino como un impuesto regulador, un impuesto que nos da información al Estado y a los contribuyentes de qué personas, digamos, está sacando la divisa, y que eso obviamente perjudica al régimen dolarizado. Entonces, este impuesto para mí es necesario para mantener la dolarización. Por eso es que no lo he podido derogar, más allá de las ofertas populistas, de las ofertas demagogas, de las ofertas de decir que ese impuesto desincentiva al comercio. Es decir, ¿crees que no se deroga porque lo necesitamos para mantener la dolarización o porque es una herramienta de control y de información? Por las dos. Cuando la tarifa era mínima, evidentemente era más por control, pero desde que la tarifa subió al 5% desde el 2012 y la han querido subir incluso hasta el 10% con proyectos de reforma que no han prosperado, ya se vuelve también un impuesto que tiene un componente recaudatorio. Más o menos lo que recauda el ISD es entre 1.100 a 1.300 millones de dólares anuales, ¿no? Es el tercer impuesto en recaudación, más alto que el ICE, más alto que los impuestos de los municipios, como el impuesto predial o el impuesto a la patente. Es un impuesto alto. Por lo tanto, lo mantiene por los dos sentidos. Ahora, si me dicen que hay una parte que afecta al comercio, oferta a la libre entrada de mercaderías, porque hay que pagar las importaciones, sí es verdad, y se vuelve un impuesto como un arancel más. Pero es como un impuesto al comercio. La producción, al comercio. Sí, al comercio, a la producción, a las actividades económicas. Pero no hay que salirse del principal punto del ISD, que es controlar la salida de divisas diferente al pago de importaciones, ¿no? El impuesto de la salida de divisas, el que más los paga termina siendo las instituciones del sistema financiero, que parte de su reserva monetaria la terminan enviando afuera, ¿no? O a través de inversiones afuera. Ahora, el impuesto a la salida de divisas lo que ha tenido es, con el tiempo, porque ya está implementado aquí en el país aproximadamente 11 o 12 años, ha ido menguándose en algunos asuntos. Por ejemplo, se reconoce que el pago del ISD para el sector productivo puede ser como crédito tributario de impuesto a la renta, como que fuera una retención en el impuesto a la renta. También algunos tratamientos diferenciados, algunas exoneraciones, sobre todo cuando las empresas traen créditos productivos, se les puede exonerar en el pago de los dividendos, es decir, del capital de los intereses, en la devolución de esos créditos o en el reintegro de esos créditos. Pero yo creo que deberíamos todavía mantenerlo, independientemente de la tarifa, que
bien o mal podemos debatir si es bueno, conveniente tenerla al 5%, bajarla al 4%, bajarla al 3% o subirla al 10%. Bueno, yo creo que debería bajar un poco la tarifa incluso, pero manteniendo el impuesto. Si sabemos que este impuesto no existe en otros países de la región, ¿por qué mantenerlo en el nuestro? ¿Simplemente por el hecho de estar dolarizados? Porque somos el único país de Sudamérica que no tenemos moneda. Y de la región básicamente son 3 países, ¿no? Panamá, que tiene implementado el dólar casi de manera fáctica porque el Balboa casi no funciona, y El Salvador. Con el Ecuador somos los 3 países latinoamericanos que no tenemos moneda. Posiblemente entre en la nueva onda de no tener moneda Argentina, pero eso es por otra situación coyuntural. No podemos comparar las situaciones. Perú tiene moneda, Colombia tiene moneda, Brasil tiene moneda, Venezuela incluso tiene moneda, pero independientemente, cada país tiene una coyuntura diferente. Si son países competitivos, de alguna manera tenemos que buscar blindar nuestra moneda de facto, que es el dólar, ¿no? Aunque no tengamos posición de emisión, es nuestra moneda. Algo que básicamente todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, casi todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, es mantener el dólar, ¿no? No importa la ideología que tengamos. El dólar, y se lo ha demostrado en los diferentes momentos políticos que ha vivido en los últimos años el país, ¿no? Con el gobierno de Rafael Correa, con el gobierno actual, con el gobierno los gobiernos anteriores de Rafael Correa, es mantener la dolarización. Y eso es lo que se apunta básicamente para mantener una economía equilibrada y una economía estable, que los ecuatorianos no nos asustemos cuando nuestro sueldo se diluya. Entonces, si queremos mantener el dólar, tengamos los dólares. Bueno, una de las formas es con el impuesto a la salida de divisas. No solo con eso, podríamos también hablar de otros asuntos, bueno, ya son asuntos más fiscales, como por ejemplo el asunto de traer capitales al país de alguna manera, de repatriar capitales, porque hay mucho dinero de ecuatorianos que no están aquí, no están invirtiendo en el país, no están dejando poco circulante para la economía y de esa manera perjudicar al régimen dolarizado, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Hemos hablado del IVA, hemos hablado del impuesto de salida de divisas, hablemos ahora sobre el impuesto a la renta. Tú como tributarista y además como académico, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto? Bueno, el impuesto a la renta es el impuesto que representaría de alguna manera el principio de que el que más tiene más paga. Sobre todo el impuesto a la renta de las personas naturales, que bien o mal son las personas naturales que se benefician, digamos, del incremento de su riqueza, de su renta, de los que disfrutan, los que se van de viaje, los que se compran lujos, los que pueden adquirir bienes. Si quieren comprarse un carro del año, pueden comprarse el carro. No son las sociedades, son las personas naturales, ¿no? El impuesto a la renta, el problema del impuesto a la renta no es tanto como, y ahí difiere un poco con los señalamientos que ha dado el FMI y los personeros del FMI, ¿no? Que dicen que hay muchas exoneraciones de impuesto a la renta. Pero ¿por qué tenemos muchas exoneraciones de impuesto a la renta? Porque somos un país donde existe una desigualdad social tremenda, ¿no? Se dice, ¿no?, que en general y a nivel mundial el 50% de la riqueza mundial la tiene, o más del 50% de la riqueza mundial la tiene menos del 1% de la población, es decir, los más ricos. Y estas personas, los más ricos, son los que básicamente, en función a su riqueza, terminan pagando menos. Nosotros aquí, en la realidad ecuatoriana, el impuesto a la renta es cargado básicamente a la clase trabajadora, a la clase que estamos profesionales o trabajadores en dependencia, a trabajadores liberales, a personas que estamos de alguna manera formalizados, ¿ya? Y a través de la retención en la fuente y a través del control de las deducciones y de las exoneraciones terminamos pagando más impuestos. Es fácil darse cuenta simplemente de personas que presumiblemente tienen renta, pero que su declaración de impuesto a la renta es bastante baja. Entonces, yo no considero que existan muchas exoneraciones. Las exoneraciones están dadas en funciones a las condiciones de las personas. Por ejemplo, exonerar a los ingresos, a los rendimientos que tenga un cuenta ahorrista. Es normal, ¿no? Para incentivar el ahorro, démosles exoneración para que los intereses que genera una cuenta de ahorros no paguen impuesto a la renta. Los ingresos que puedan tener de alguna manera las cooperativas, los ingresos de las universidades, los ingresos, bueno, de las empresas públicas, son situaciones necesarias. Lo mismo que, por ejemplo, cierta parte de la remuneración de los trabajadores, la 13ª, la 14ª, los fondos de reserva, son ingresos exentos. Los ingresos, bueno, bajaron la exoneración, una exoneración limitada que había para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad, también son necesarias. No podemos decir que una persona de 70 años tenga la misma capacidad de obtener renta que una persona de 25 años que no tiene cargas familiares.
¿Dónde falla el impuesto a la renta? Primero, está fallando en el control, aunque ha mejorado ostensiblemente de lo que era hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Cada año va mejorando. Ahora ya las formas de evadir ya son más difíciles porque básicamente la administración tributaria lo que hace es cruzar información con el reporte que le dan las instituciones del sistema financiero, los bancos. Entonces sabe, por ejemplo, si Carlos Pontón ha depositado $100,000 en el año 2018, pero su declaración de impuestos solamente dice 20,000, es decir, que hay 80,000 que no se sabe, que no cuadra. Puede ser que me gané la lotería, puede ser que me prestó mi papá, puede ser que me lo regaló, pero justifico. Si no justifico, básicamente se presume renta. Entonces hay mejores mecanismos. Pero los mecanismos donde todavía la administración tiene problemas es básicamente con la tributación de los grandes grupos, porque ellos envían la plata afuera y lo esconden a través de los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué se propone? Básicamente se propone endurecer a los grupos económicos que tienen más capital. Y no me estoy refiriendo al impuesto a la renta de las empresas. Pero cuando me dices lo que se propone, ¿a qué te refieres? ¿Quién lo propone? Bueno, yo creo que sería la academia. ¿La academia? La academia, por supuesto. No, si lo vamos a ver a nivel político, van a decir no, porque son los empresarios los que generan renta. Porque no suena políticamente correcto. Sí, pero yo no estoy hablando del impuesto a los empresarios. Yo estoy hablando del impuesto a la renta sobre la ganancia de los empresarios. No a la utilidad, a la renta que produce la actividad, sino que finalmente la lleva el empresario como persona natural en último término. En ese momento se debería gravar la renta. Aquí en el Ecuador no tenemos un impuesto complementario al impuesto a la renta, que sería el impuesto al patrimonio, similar como funcionó el anticipo de impuesto a la renta en los 12 últimos años antes del 2020. Hubiese sido preferible mantener el anticipo a estar creando estas contribuciones como la contribución única y temporal a las sociedades que tienen más de 1 millón de activos, o más de 1 millón de ingresos, perdón, que en realidad ya con lo que se vino la pandemia terminaron con problemas de pagar esa contribución. Ese anticipo, el problema que fue muy generalizado, afectó a todos los sectores económicos. Después se pretendió flexibilizarlo a través de reformas puntuales para el sector distribuidor, para el sector bancario, etcétera, ¿no? Pero lo que yo propongo es un impuesto paralelo de la verdadera información que puede tener una persona. Hay gente que no declara ingresos, pero es ostensible, pero es evidente que tiene capacidad de pago y que tiene riqueza. En el Ecuador hay un impuesto al patrimonio que podría servir como herramienta de control para que la gente pague impuesto a la renta. Esta herramienta de control es una de las recomendaciones de la academia. Sí, es una recomendación de la academia, por lo menos. ¿En qué consistiría? Consistiría en centrar la tributación en el grupo de arriba, en el quintil más alto poblacional desde el punto de vista económico, de los mayores ingresos. No centrar la tributación en la clase media, económica. Ahí es donde yo creería que está fallando las recomendaciones del FMI. ¿Por qué la clase media tiene que seguir aguantando impuestos? ¿Por qué no se agravan los impuestos a las rentas que tienen las personas de mayor capacidad económica? Demos incentivos tributarios a la producción, sí, pero ya a rentas que son el resultado después de una ganancia que puede obtener una persona, evidentemente tiene que tributar. Y ahí es donde nos confundimos. Entonces, yo creo que una gran parte de la riqueza ecuatoriana está escondida en paraísos fiscales. Y eso lo ha dicho el Servicio de Rentas Internas. Eso no solamente a nivel de Ecuador, eso lo ha dicho el FMI, lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, lo han dicho los personeros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no? Que da, digamos, estos lineamientos en política fiscal. Bueno, en general se sabe que un tercio incluso del PIB mundial está en paraísos fiscales, lo cual desfinancia a los estados. Más allá de que dice, claro, ¿por qué tenemos que darle al Estado todo si finalmente el Estado se roba, el Estado es ineficiente? Bueno, eso ya es otro análisis. Pero ahorita uno de los graves problemas que afrontan los estados modernos, todo el territorio mundial está dividido en estados, ¿no? Es básicamente la falta de recursos para justamente afrontar situaciones emergentes como esta pandemia del COVID, el tema del calentamiento global, etcétera. Justamente, ¿no? En este contexto, en el contexto de la recuperación, de cómo logramos mejorar la situación, cómo logramos mejorar la circulación, la calidad de vida de los ciudadanos desde lo impositivo. Bueno, no es algo
no es algo nuevo, ¿no? Desde lo impositivo se generaría a través de impuestos directos, a través de los impuestos directos, logrando que el que más tiene más paga para beneficiar a las personas que no tienen capacidad de pago, ¿no? Es decir, lo que yo como Estado exijo contribuciones al sector más alto, le doy al sector más bajo. Y ahí logro de alguna manera equilibrar esta brecha de desigualdad, ¿no? Esta brecha Pero esto fiscal. esto supone, Carlos, una institucionalidad que funcione correctamente en el país. Sí, correcto. Primero necesitamos una institucionalidad que funcione correctamente. Yo creo que el Servicio de Rentas Internas tiene las herramientas. Es una de las administraciones tributarias más fuertes en la región. Y dentro del Ecuador es la institución pública más eficiente. El tema es tecnificar más a la administración tributaria, ¿no? Recién me enteré que han sido despedidos obviamente por recortes presupuestarios muchos funcionarios. Eso implicaría menos eficacia y eficiencia también al mismo tiempo de los resultados que pueda arrojar la administración tributaria. Básicamente, con menos funcionarios habría menos control tributario. Lo que se necesitaría entonces es un fortalecimiento. Más tecnología. Claro, más tecnología, porque obviamente la administración tributaria es un gran computador, ¿no? Tiene información de todos y se necesita de funcionarios capacitados, ¿no? Mejorar las áreas de inteligencia fiscal, mejorar las áreas en cuanto a control de grandes contribuyentes y requerirles constantemente información. El asunto es que, como a nivel mundial, el asunto tributario es un tema de doble rasero, es un tema de doble moral, como se dice, ¿no? Por un lado estamos exigiendo más impuestos, que paguen todos, pero por otro lado estoy evadiendo impuestos. Y así no va a funcionar. La OCDE, aproximadamente hace 70 años, ¿no? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya ha dado los lineamientos justamente para acabar con estos problemas. Pero se ha avanzado pasos tan lentos, y más bien en otros temas se ha avanzado tan rápido, pero en estos temas no, que siga habiendo los problemas, ¿no? Ya a nivel internacional ya han existido básicamente unificaciones y convenios de cooperación entre administraciones tributarias, ¿no? Se puede ahora obtener información de administraciones tributarias de otros países o incluso de manera automática a través del Foro Global, donde están inscritos 154 países de los 200 países en el mundo, es decir, un tercio. ¿Qué país es un ejemplo en el manejo impositivo desde el punto de vista tuyo y de la academia? Los países de Europa, principalmente del norte de Europa, ¿no? Alemania, no se diga los escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Bélgica, son países ejemplos, ¿no? De alguna manera Francia, mientras que en Latinoamérica no podría poner ningún ejemplo. Creo que el mejorcito es Chile. De acuerdo. Sin embargo, tiene muchos problemas. Doctor, una reflexión final sobre el modelo impositivo existente y la generación de estabilidad a nivel macro. Nuestro modelo es un modelo con muchas falencias. Se dice que nuestro modelo es nominativamente progresivo y de imposición directa, pero en la práctica no es así. Estamos llenándonos de tributos, como por ejemplo el tributo a los consumos especiales. Ahora queremos poner un impuesto a los combustibles o los derivados de los hidrocarburos. Queremos poner un impuesto, qué sé yo, pues subir el IVA, mantener el ISD con otras reformas, pero son impuestos parches. Yo lo que hace falta es una reforma integral para que impuestos como el patrimonio, que todavía no lo hay aquí, hubo un ejercicio de jefe de patrimonio que fue con la contribución solidaria del patrimonio en el 2016, pero solo fue en un momento de un año. Y ese impuesto obviamente era para patrimonios superiores al $1.000.000, no a todo patrimonio. Y también darle más eficiencia y mayor tecnicismo al impuesto a la renta. Yo creo que ahí debería enfocarse la reforma. Sí, subámosle un par de puntos al IVA, pero no en este momento. En época de bonanzas debería haberse subido. Y eso recomiendan parte de las escuelas fiscales, de las escuelas económicas. No lo suba en época de crisis, porque eso va a generar una contracción de la economía, va a generar una recesión económica. En este momento es contraindicado porque la población está más empobrecida, ha bajado los salarios, ha bajado el consumo, la gente ha sido despedida, la gente se está volcando al empleo informal, al subempleo. ¿Cómo vamos a grabar IVA de manera general con 3 puntos más? Grábalo en otras épocas. Estoy de acuerdo, subámoslo, pero después. Y el impuesto a la renta es momento ideal de tomar una infraestructura conjuntamente con un impuesto al patrimonio para los grandes patrimonios de personas naturales, que en ese momento yo creo que lograríamos una eficiente y una
justicia tributaria para todos. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, ha sido un placer que me acompañen en este día y le agradezco profundamente al doctor Carlos Pontón. Espero que me acompañe nuevamente y espero que este programa haya sido de su interés. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.